Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariana Sofía Ordóñez Treviño, estudiante de psicología, y el día de hoy les vengo a decir un poco de lo que son las entrevistas de psicología, el análisis de estilo comunicacional, motivo de consulta manifiesto y latente, análisis de transferencia contra transferencia, uso de la técnica de intervención de entrevista dinámica y sobre todo entrevista final. Bueno, así como sabemos, ¿qué es lo que nos dice una demanda de la entrevista? La entrevista habla acerca de diferentes factores que son de pregunta y respuesta para poder saber y conocer sobre otra persona. La demanda psicológica o motivo de consulta es aquel padecimiento con el cual cada paciente acude a la consulta de psicología. Pero ¿cómo funciona? Funciona como una fuerza motivadora para buscar ayuda en una persona capacitada, lo cual es el psicólogo, el docente participador principal para poder apoyar a la demás persona, como es el caso de los médicos, psicólogos o orientadores. Motivo de consulta manifiesto latente. ¿Qué es? ¿Qué decimos nosotros con consulta? ¿Es saber sobre algún padecimiento? ¿O será que es subjetiva del motivo de consulta? La diferencia fundamental entre los conceptos de motivo de consulta manifiesto y motivo de consulta latente es que el segundo hace referencia a la percepción subjetiva del motivo de consulta. Bueno, ahora, ¿qué nos dice el análisis de estilo comunicacional? Existen 4 principales motivos de comunicación: comunicación pasiva, comunicación agresiva, comunicación pasivo-agresiva, comunicación asertiva. Cada estilo de comunicación puede usarse de forma verbal o no verbal o incluso escrita. La comunicación agresiva es cuando el paciente nos habla sobre diferentes aspectos de su vida de una manera agresiva, no latente ni tranquilizadora. Pasivo-agresiva son aquellos comentarios que van con cierto reflector hacia algo que quieren dar a percibir, pero no lo dicen al 100% real. Pasiva se refiere a aquellos comentarios que quiere dar a conocer todo acerca de cómo se siente. Mecanismos de defensa y ajuste de la realidad. Los mecanismos de defensa, por tanto, son procedimientos que mantienen el equilibrio psicológico de manera inconsciente para enfrentar la angustia o ansiedad asociada a la expresión consciente de una representación pulsional, sexual o agresiva, a la transgresión del código moral o al peligro real externo. ¿Qué nos dice esto? Un mecanismo de defensa es algo que nosotros utilizamos para que no nos vayan a hacer daño, ya que tenemos historial de personas o incidentes que nos han hecho daño que no queremos que vuelva a pasar, lo cual nuestra cabeza o nuestros comentarios e incluso nuestras acciones crean este mecanismo de defensa para poder estar en una situación de control, en donde nadie nos puede hacer daño y ninguna situación nos puede hacer daño externa o internamente en el núcleo familiar. Ahora vamos a hablar un poquito del análisis de transferencia y contratransferencia. La contratransferencia es como la reacción espontánea del analista a la personalización del paciente. El proceso se resuelve en formulaciones inconscientes que alcanzan expresión en la actitud del analista, actitud que a su vez produce modificaciones en la transferencia del paciente. ¿A qué nos refiere esto? La contratransferencia habla de la reacción del paciente, es del paciente e el analista. El analista empieza a reaccionar acerca de las diferentes experiencias que ha tenido el paciente, siendo así un moderador en cualquier tipo de circunstancia, teniendo en clave
porque no puede meterse en la vida del paciente, simplemente dándole un poco de liberación personal. Hablemos sobre el uso de la técnica de la intervención en la entrevista dinámica. Como sabemos y como dijimos hace poquito, una entrevista es cuando está el paciente y el psicólogo o doctor. Estas intervenciones se sostienen de manera uniforme a lo largo de toda la entrevista y sirven al entrevistador para manifestar su interés en lo que están pensando y diciendo. Se manifiestan en expresiones claras de asentamiento como ajá, sí, entiendo, no o ok. Pero ¿qué tiene que ver esto con las entrevistas? Tener estas respuestas nos ayuda a tener diferentes contestaciones de algunas preguntas o para poder saber acerca de nuestro paciente. Al tener un entiendo significa el hecho de que está comprendiendo el por qué sucede lo que sucede en su vida diaria o cotidiana para poder entender ciertas acciones que le suceden. Así como manifiesta diferentes expresiones claras de asentamiento o incluso de negación. Ahí es donde viene el enfrentamiento entre el psicólogo y el paciente. Las enfrentaciones no son agresivas, sino que empiezan a platicar sacando un poquito más de tema lo que es a lo largo de las intervenciones, dependiendo de la cual sea la situación del paciente. Ahora hablemos sobre la entrevista final. El candidato, que sirve más que nada para definir puntos finales, suele ser ciertas semanas de continuación donde empiece a haber una mejora en el paciente. ¿Y qué podemos decir acerca de la mejora? El paciente tiende a encontrar una definitiva de entendimiento acerca del problema al que se vino para poder entenderlo. Donde se va el mecanismo de defensa, se ajusta a la realidad y entiende qué es lo que está viviendo, qué fue lo que pasó y por qué fue así. La entrevista final, el paciente tiene que estar 100% seguro de sí mismo, en donde pueda entender el por qué suceden las cosas. Claro, el paciente y el psicólogo tienen una conexión más fuera de lo normal, en donde ya no hay tanta pena, hay más, se abre más el paciente, se entiende más, se le ve una mejora al paciente, se le quitan los comentarios pasivo-agresivos, donde ya pueda expresar cómo se siente sin ninguna pena, se siente con confianza en tener a un externo como confidente. Siendo así, no tiene un tiempo definitivo, pero las entrevistas de terminación se incluye una explicación completa del proyecto que el paciente voluntario ha participado y una aclaración de los engaños que se han usado. Cerrar correctamente una entrevista, preguntar a la persona si le gustaría añadir algo o si tiene alguna pregunta, mantener una actitud totalmente profesional hasta el final de la entrevista y permanecer atento a la duración de la entrevista. Es importante saber cuando el paciente o la persona no acude a las entrevistas o a las sesiones, se tiene que saber un porqué de las cosas, un porqué que no vino, un porqué del cual no quiso asistir, ya que no es sencillo pasar por las fases de la entrevista
psicológica, todo tiene su final, pero todo tiene su arreglo. Así como todo tiene su arreglo, tiene que haber un proceso en donde el entrevistador se tenga que sentir seguro con sí mismo. Pero, ¿qué queremos decir con esto? ¿Cómo podemos llegar a una conclusión de lo que tiene el paciente? Esta es una pregunta que todos los psicólogos nos hacemos día con día. ¿Es realmente necesario tener un cierre o simplemente es la terminación de la entrevista? Esto no es sencillo, ya que muchas personas piensan que van a volver a caer en donde siempre han estado, ya que les carecen de cierta aseguración o confianza en sí mismos. Ahí es donde entra el papel del psicólogo. ¿Dónde llega esa liberación emocional? ¿Cómo puedes llegar a eso? Está reconocer tus sentimientos, trabajar con el trauma, intentar el trabajo de sombra, hacer un movimiento intencionado y practicar la quietud. Al reconocer tus sentimientos, te das cuenta de qué es lo que está pasando. Al trabajar con el trauma, el psicólogo te ayuda a encontrar el por qué sucedieron las cosas, dándote a entender cómo no volver a caer en el problema. Pero ¿cómo desahogar estas emociones? Ser consciente de tus emociones no es fácil. Sé testigo de la experiencia, deja tu emoción que deambule por tu cuerpo. Vacía de tu mente todas esas emociones que no puedes desahogar. Expresa tus emociones. Puede ser una expresión artística, un ejercicio físico y te pueda tener una atención plena. Hay que darle el valor en el desahogo emocional. Tienes que dejar de ser una persona reprimida. Pero ¿cómo dejar de ser una persona reprimida? Tenemos que otorgar más importancia a las emociones, actuar con plena conciencia, saber y tener la confianza de desahogarte en un lugar confortable y seguro. No darle la vuelta a muchas cosas y que el entorno te acompañe. Saber y conocer el espacio en donde estás. Tener la seguridad que puedes estar desahogándote sin ningún compromiso de nada, sin que nadie te diga nada, ni te juzgue, simplemente que te sientas libre. ¿Cómo saber si tienes emociones atrapadas o reprimidas? Esta es una gran pregunta. Tienes que hacerte un test a ti mismo, saber si no sientes nada, si vives anestesiado de tus emociones y sentimientos. Si explotas por cualquier cosa y estás irritable, te sientes bajo en ánimo y sin ganas de hacer nada, esos son varios factores que tienes que poner en clave para poder entrar a una entrevista psicológica, para dejar de estar reprimiendo tus sentimientos, porque ¿qué pasa si no libero mis emociones? La supresión de las emociones negativas, así como enfado, tristeza, dolor o frustración, se asocian con cualquier enfermedades, desde enfermedades cardíacas, trastornos autoinmunitarios, úlceras o problemas gastrointestinales. Es normal llorar, es normal sentir enojo, somos humanos, tenemos que sentir. En este ámbito de la vida nadie es perfecto. Todos nos enojamos, todos lloramos, todos somos felices, todos tenemos emociones. Debemos de saber entender que no hay nada malo en sentir. Pero, ¿cómo hacemos que todo esto se desahogue? Debemos de encontrar los lugares necesarios en los que nos sentamos seguros, con confianza y saber cuándo es el tiempo necesario para buscar ayuda. Este fue un podcast más de cómo saber y tener una liberación emocional. Recuerden buscar ayuda cuando lo necesiten
y buscar ese lugar de confianza. Muchas gracias por estar en este podcast. Mi nombre es Mariana Sofía Ordóñez y quédense para otro.